pues continuando con lo que es la meningitis, sobre todo lo que es la vírica, vamos a hablar acerca de lo que es la patogenia de meningitis vírica. Antes de hablar probablemente de lo que es este tema, hay que tener en cuenta que esta va a formar de tres partes, tres procesos, por decirlo así. Primero y el más obvio es la infección, y obviamente la infección vírica que se va a dar dentro del organismo, ¿no? Seguido de esta infección no está presente del patógeno, va a ser una respuesta inmunitaria, como es de más adelante, va a haber dos tipos, tanto innata como adaptativa. Y por último, si esta respuesta sigue pues, prolongando, va a generar lo que es la fase de remodelado cardíaco, que pues, hablaremos un poquito más adelante sobre esta. Entonces, iniciando a cómo se da la infección vírica, tenemos que esta se va a dar porque el virus va a entrar al organismo por vía intestinal o por vía respiratoria. Una vez que el virus entra al organismo, va a viajar o va a tender a replicarse lo que va a ser el hígado, el vaso y el páncreas, donde probablemente al llegar a estos órganos va a producir mayor cantidad de virus para replicarse. Una vez que este virus se replica en mayor cantidad, va a viajar por vía hematógena o por vía linfática, ahí está lo que va a hacer el corazón, que es donde lo que nos interesa, ¿no? Básicamente es lo que hace este virus en el corazón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, sobre todo se van a citar de lo que es tipo de contagio, ¿no? Que es la que menciona la literatura. Entonces hay que tener en cuenta que estas células cardíacas, sobre todo lo que es la parte del disco intercalar de lo que son los miocardios, van a tener dos estructuras muy importantes. Primero, como mencionó Hanna en la clase pasada, si se acuerdan un poco, que tiene un receptor transmembrana que es la parte del CAR, que es esta que está aquí, que es el CAR y el TAP. Sobre todo el CAR va a funcionar como un receptor al cual el virus se va a unir, y una vez que este se une, va a activar ciertos complejos interesales como son los que tenemos aquí, para que el virus pueda entrar a lo que es, o invadir probablemente lo que es la célula cardíaca, ¿no? Una vez que el virus ya entró o invade lo que es probablemente la célula cardíaca, este va a liberar su cadena de ARN única en el citoplasma, y una vez que libera esa cadena, va a empezar lo que es la replicación. Pero antes de eso hay que tener en cuenta que este virus sabemos que el virus son diferentes aminoácidos unidos en una cadena. Entonces, este virus tiene la capacidad, hay partes del virus que se van a desprender, por decirlo así, del virus, que van a formar lo que son las proteínas víricas. Aquí las que más nos interesan es la 2A, que es la más importante, y la 13. Entonces, estas proteínas víricas van a salir, van a cortar precisamente pedazos del virus para generar lo que van a ser mecanismos que van a permitir que el virus se replique, como puede ser, va a tener su propia ARN polimerasa para que el virus que entró se pueda replicar con el mismo mecanismo que está dentro de la célula. Además de generar su propia ARN polimerasa, va a generar un complejo BTO que básicamente a muy resumidas cuentas se va a subdividir para formar MP2 y MP4, que a muy resumidas cuentas básicamente va a formar la cápside para que esos virus que se formaron a raíz de esta ARN polimerasa puedan formarse completamente para poder seguirse replicando, ¿no? Entonces, una vez hay que tener en cuenta que además de que se replica el virus dentro de la célula, hay otro componente característico de esta célula cardíaca, que básicamente lo que nos interesa es la distrofina. Esta distrofina básicamente va a seguir como el ácido membrana, que va a dar como que la característica de este cardiomocito que se pueda contraer. Entonces, esta proteasa 2A va, además de lo que mencioné, que va a destruir parte del virus para generar recursos para replicarse, va a atacar lo que es este complejo de distrofina de glucoproteína, que obviamente al destruirlo va a permitir, va a generar dos cosas. Sobre todo va a generar que una vez que lo rompan, la célula va a perder esa característica de contraerse, o puede inclusive desmantelar toda la célula y hay una lisis de la célula, que eso lo hace con qué fin, con el fin de que justamente todos los virus que ya se replicaban en la fase anterior que les mencioné, pues salgan a invadir más células cardíacas. Entonces, básicamente es lo importante de estas 2A. Pues también menciona que otras características que hace esta proteasa es que va a atentar o va a inhibir el mantenimiento integral de la membrana celular, va a bloquear la síntesis de proteínas normales de la célula cardíaca, va a regular la apoptosis, va a regular también la respuesta inmunitaria. Entonces, básicamente lo que hace esto a nivel celular, lo que es el complejo del virus coxsackie, lo que hace a nivel de cardiomocito. También, con respecto a la infección vírica, tenemos que, como vamos a ver un poquito más adelante, en teoría la respuesta innata pues suelen tener la capacidad suficiente, o deberían, de poder reducir o eliminar el virus de la replicación, pero sin embargo se menciona que puede haber persistencia vírica, que si bien es importante tener en cuenta que esta persistencia vírica como tal es muy diferente de tener como que el virus que esté replicando de la célula y sigue infectando más células, a tener solamente el virus presente en la célula cardíaca. En este caso, que el virus se queda solamente en la célula cardíaca y no tiene la capacidad, por decirlo así, de infectar más células, pero el simple hecho de que se encuentre dentro de la célula cardíaca, como recordamos, parte de sus mecanismos de la proteasa es que atacaba o destruía la distrofina, y si esta ataca la distrofina, pues lo que mencionábamos, que básicamente va disminuir o va a atacar esa capacidad de tener el corazón de contraerse. Después es importante que aunque el virus no está replicando para invadir nuevas células, pues sigue presente dentro de los cardiomocitos y va a seguir atentando con esta distrofina, la cual pues a la larga va a dañar el corazón. Algo curioso que menciona la literatura y pasa con el parvovirus, sobre todo el B19, se menciona que es un virus bastante común. Entonces, pues se menciona que si este virus, ¿cómo podemos realmente saber que las personas tienen este virus?
realmente tienen como que un riesgo o pueden pues, presentar una cardiopatía. Básicamente se menciona que se ha visto a medio de lo que es la PCR, que hay dos formas de saberlo. Se menciona que hay como que dos variables, por así decirlo. Si encontramos parte del ADN del virus, se menciona que sí el virus está presente, pero no está replicado, o sea, nada más está existiendo en las células sin hacer ningún daño. A diferencia si encontramos el ARN mensajero, que básicamente es el que está generando pues, el complejo de la dystropina, es lo que mencioné, que las personas que presentan este ARN mensajero van a presentar pues, a ese riesgo de la biocardiopatía. Entonces, básicamente se menciona que en un estudio aproximado se estima que el 84% del 100% de personas que llegan a tener este virus, un 84% va a tener la versión del ADN que no hace ningún daño y el otro 15%, bueno, casi 16% va a presentar la versión del ARN mensajero, que es la que mencionaba, que sí puede llegar a pestaña del corazón. Tener que la inmunidad innata va a ser eficaz durante la primera etapa de la infección, aproximadamente mencionaba el libro, que actúa durante los primeros de 4 a 5 días. Vamos a tener que la inmunidad innata, como ya sabemos, es la primera línea de defensa que pues, va a presentar nuestro cuerpo. Vamos a tener que la inmunidad innata como principal función va a tener inhibir la infección y la replicación viral. Ahora, el mecanismo más importante sabemos de la inmunidad innata es pues, la producción de interferones. Tenemos el tipo 1 que es el alfa y el beta, y en el tipo 2 que es el gamma. Los interferones como función, como ya sabemos, van a tener limitar la replicación viral y va a ayudar pues, a controlar la infección. Y pues mencionaba que la ausencia de estos receptores se asocia con mayor mortalidad. Bueno, hablando un poco de la inmunidad adaptativa, esta va a ser pues, todo lo contrario a la innata. O sea, no va a ser innata, va a ser altamente específica con lo cual se da el antígeno, y menciona que solamente va a tratar pues, de 4 a 5 días posterior a la infección. Si bien esos 4 a 5 días pues, son como que relativos porque estrictamente depende de la constitución de la persona y cómo se encuentre su nivel general, ¿no? Entonces, básicamente, en este caso, a muy resumidas cuentas, tenemos que los linfocitos T van a atacar a células infectadas por el virus mediante el uso de citocinas heterocolinas, que esto va a generar dos variables. Va a generar una necrosis o puede generar una apoptosis, y todo esto, pues, si a resumidas cuentas, va a generar una lesión del corazón. Entonces, pues, vamos a ver cómo se da pues, este proceso pues, un poco resumido. Entonces, tenemos que esta inmunidad se va a tratar por células dendríticas, que las células dendríticas van a básicamente presentar el antígeno, que son los linfocitos T, sobre todo en su origen variable, que estos linfocitos T se van a diferenciar al CD4, y esos CD4 tienen la capacidad de diferenciarse para los subtipos. El tipo TH1, que básicamente su principal función es pues, contra bacterias intracelulares y virus intracelulares. El TH2, que sobre todo se encarga de regular la respuesta contra anticuerpos. Y el TH17, que básicamente se menciona que tiene una alta como, respuesta inflamatoria. Entonces es muy importante que este se encuentre pues, de cierta manera controlado. Y por último tenemos lo que son el factor TREC, que los TREC tienen la capacidad o la característica de que se van a encargar de modular o activar un inhibidor del TH1 o del TH2. Es muy importante esto porque se menciona un nuevo concepto que es la plasticidad, que básicamente se refiere a que antes se creía, se decía, de cuando un linfocito se diferenciaba en cualquiera de estos subtipos, pues se quedaba como ese tipo fijo y su linaje seguía en ese subtipo. Pero últimamente se ha visto que cualquiera de esos tiene la capacidad de tener esa plasticidad, es decir, si inicialmente inició como un TREC que se encargaba de regular tanto el TH1 como el TH2, puede que por el ambiente inflamatorio que se encuentra dentro de la célula, este TREC va a ser un TH1, un TH2, TH17. Entonces, por lo tanto, no habría quien controle lo que es esta inflamación que se da por esta patología, que es lo que vamos a mencionar un poquito más adelante. También se puede mencionar que otra función de los linfocitos T, además de diferenciarse en estas variables, tenemos que va a ser pues, simular o activar los linfocitos T. Como sabemos, los linfocitos B se encargan básicamente de producir anticuerpos que van a realmente atacar lo que es el antígeno. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, pues que básicamente, si bien sí, el objetivo de esto es controlar la enfermedad, pero obviamente, como hemos visto, y por la característica del virus, como que la única forma de controlar la enfermedad es atacando las células cardíacas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre solamente sí controlar la enfermedad, pero pues tampoco destruir las células cardíacas que tenemos. Entonces, este concepto de que tiene que haber un equilibrio entre tanto como de pues, que tanto atacas y que tanto pues, evitas que el virus se replique. También algo curioso que pasa es con lo que es la miosina, que es una proteína que se encuentra en las células cardíacas. Entonces se menciona que la miosina pues, presenta una proteína que presenta ciertas características que puede ser similar a las que presenta el virus. Entonces puede que el sistema inmune confunda lo que es esa miosina con el tipo de virus, entonces provocando que pues, el sistema inmune, pese a que no haya virus o aunque haya virus, ataque a la miosina en lugar de estar atacando al virus. Y obviamente pues, todas las células cardíacas que tienen miosina, pues obviamente todo el mecanismo de defensa contra pues, el corazón va a ser atacado porque pues, tiene esta proteína que es similar al virus, aunque no es el virus. Entonces se menciona que es un factor que hay que tener en cuenta.
También, por último, si esto sigue, tenemos lo que es el remodelado cardíaco, que a muy resumidas cuentas es lo que es probablemente la formación física del órgano, que esta se va a dividir, por decirlo así, en tres fases. Primero tenemos claramente, como ya mencionamos, ¿no? Sobre todo el complejo de la distrofina, que hay un ataque al citoesqueleto y esto va a generar pues, al desmantelar o destruir ese citoesqueleto o el sarcolema de las células cardíacas. Este va a generar dos cosas: puede que las células pues, pierdan su función o inclusive mueran. Entonces, si mueren las células se quedan vivas, van a generar una hipertrofia compensatoria pues, para reemplazar esa función de las células que no están, pues, que se murieron, ¿no? Sin embargo, esta hipertrofia se menciona que si bien puede ser en su momento a una forma aguda puede llegar a ser útil, se menciona que haya nivel prolongado, por ejemplo, ineficiente. Por otro lado, tras la inflamación que hay, obviamente va a haber citocinas, y las citocinas van a activar lo que son las metaloproteinasas. Que las metaloproteinasas pues, básicamente van a digerir o van a consumir lo que es el colágeno y la elastina. Entonces va a generar que las células pues, estén como que más libres, por decirlo así, o crean su rigidez, lo que provoca un estiramiento de las paredes cardíacas, probablemente por la presión que genera la sangre, hace que al no haber como colágeno, que pues, básicamente no tiene como unidas, se van a tender como que a estirar por el volumen que llega o por las esporas que están sufriendo. Entonces, si este proceso se mantiene o son continua, se genera lo que es una miocardiopatía dilatada, que básicamente eso da por la muerte de los miocitos, que ya mencionamos, que pues, puede generar esa, pues, obviamente, muerte de los miocitos o esa hipertrofia que les mencionaba. Obviamente, el daño del citoesqueleto que mencionamos de la distrofina, que es lo que el virus atacaba por su proteasa. Y obviamente, tenemos que el corazón pues, obviamente va a generar básicamente todos estos tres, tanto la muerte de los miocitos, el daño del citoesqueleto y las metaloproteinas van a generar que el corazón se dilate. Obviamente va a tener unas fallas lisas y obviamente al tener pues, un corazón dilatado pues, con poca fuerza no va a poder bombear la sangre pues, eficientemente pues, al resto del organismo. Bueno, continuando con esto, como ya vimos, pues los virus van a afectar un poco al miocardio, ¿no? Bueno, continuando, también vamos a tener otros microorganismos como son las bacterias y los helmintos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, se dice que básicamente cualquier microorganismo bacteriano tiene como esta capacidad o puede causar disfunción miocárdica. Sin embargo, no significa que necesariamente o únicamente hayan infectado directamente el miocardio, ya que pudiéramos atribuirle como tal a la activación de mediadores inflamatorios. Entonces, como tal, cuando existe alguna infección sanguínea por alguna infección bacteriana, vamos a tener que se nos puede provocar algunos focos metastásicos en el miocardio y pues obviamente afectarlo, ¿no? Entonces justamente podemos tener que la afectación del miocardio pues, puede suceder como tal por una infección directa o como ya se los había mencionado por esta activación de los mediadores inflamatorios de ciertos mecanismos, dentro de los cuales podemos encontrar algunas como infecciones directas como lo sería la difteria, la cardiopatía reumática y las infecciones estreptocócicas, como lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver infección por difteria, ¿no? Por esta bacteria. Se dice que dentro de la difteria, la miocarditis como tal es la causa más frecuente de muerte, teniendo una tasa de mortalidad entre el 50 al 75%. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, esta bacteria va a producir una exotoxina, que pues obviamente posteriormente la va a liberar, ¿no? Entonces, una vez que la libera, se dice que esta exotoxina lo que hace es inhibir la síntesis de proteínas mediante la interferencia en los mecanismos de translación del hueso. Y pues que justamente, ¿qué va a pasar? Que va a dañar al miocardio y al sistema de conducción, porque si algo tiene esta exotoxina es una cierta afinidad por el sistema de conducción del corazón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar alteraciones del ritmo, como bien puede ser taquicardia o bradicardia, vamos a encontrar disfunción miocárdica y también algunos bloqueos cardíacos. La siguiente es la infección estreptocócica. Si bien una complicación cardíaca por infección por ese tipo de bacterias, se dice que es la fiebre reumática aguda. Siguiendo de estas serían las valvulopatías reumáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar principalmente aquí? Va a ser un infiltrado intersticial compuesto de células mononucleares con leucocitos polimorfonucleares ocasionales que pueden ser difusos o focales. Entonces, ¿cómo se va a manifestar o cómo se va a ver en el electrocardiograma? Justamente vamos a ver una elevación del segmento ST, así como una prolongación tanto del PR como del QT. La siguiente sería la tuberculosis. Se dice que es menos frecuente que la tuberculosis llegue a causar la miocarditis, sin embargo, pues puede llegar a pasar. ¿Y cómo puede llegar a pasar esto? Pues generalmente la afectación principalmente va a ser, puede ser por una diseminación, ya sea por vía hematógena o vía linfática, cualquiera de las dos, produciéndonos lo que sería pues, la enfermedad biliar, una enfermedad nodular o la enfermedad infiltrante difusa. Entre todas las cosas que nos pudiera causar dentro del corazón, pudiéramos tener una taquicardia ventricular, así como la fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, aneurisma del ventrículo derecho, hasta llegar
enfermedad es la enfermedad de Whipple, que se dice que dentro de esta, en el corazón o en el miocardio, se van a encontrar macrófagos positivos para la función de paz. Entonces justamente se va a ver afectado ciertas estructuras del corazón además, como lo sería el pericardio, las válvulas y las arterias coronarias. Dentro de la microscopía vamos a encontrar estas estructuras en forma de varilla en el miocardio, que serían pues estos vacilos. Además de encontrar pues, lo que sería infiltrado inflamatorio, ciertos focos de fibrosis, así como soplos sistólicos, pericarditis, bloqueo cardíaco y la insuficiencia cardíaca congestiva evidente. Otra enfermedad es la carditis de Lyme, no sé cómo se pronuncia. Lyme, perdón. La carditis de Lyme, que pues como tal, esta enfermedad se basa en que se va a transmitir por medio de las garrapatas. Las garrapatas van a depositar esta bacteria que es la Borrelia burgdorferi, que pues el principal como signo característico es este eritema que se muestra en la imagen, seguido de una posible afectación neurológica, una afectación articular y pues lo que nos interesa, la afectación del corazón, ¿no? Donde se dice que pues igual la principal como manifestación cardíaca que se presenta es el bloqueo auriculoventricular. Entonces generalmente cuando ya los pacientes presentan algún síncope, pues se va a dar principalmente por lo que sería el bloqueo cardíaco completo y se debe a la depresión de los ritmos de escape ventricular. Entonces se dice que para evitar como llegar incluso a una afectación cardíaca, pues principalmente, pues como todas, es tratar, pues digamos, la enfermedad subyacente o la enfermedad principal, ¿no? Mediante sus tratamientos empíricos o mediante sus tratamientos específicos contra pues esta bacteria, ya que pues al final de cuentas, para llegar a un punto donde ya se afecte el corazón, ya estamos hablando de enfermedades que no fueron como tal bien tratadas o donde pues no sé, se suspendió el tratamiento, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, pues en este caso, pues para esta enfermedad el tratamiento se requiere antibióticos intravenosos o vía oral y también se puede hacer uso de corticosteroides para justamente reducir el edema que se pueda producir en el corazón, así como la inflamación. Si bien las infecciones parasitarias no son las más frecuentes, son muy relevantes para la miocarditis. En este caso, los parásitos capaces de producir daño miocárdico se dividen en dos grupos que son biológicamente opuestos y, de hecho, ambos pues, requieren abordajes clínicos distintos. Vamos a hablar de los protozoos y los helmintos. Principalmente entre los protozoos tenemos a la enfermedad de Chagas, que esta pues está causada por el agente Trypanosoma cruzi. Esta infección principalmente se caracteriza por una invasión directa y que existe una destrucción celular posteriormente a la invasión de los miocitos cardíacos y la posterior progresión a fibrosis cardíaca. Hablando de los helmintos, tenemos que se genera una miocarditis leucocitaria ocasionada por una respuesta inmunológica muy intensa, pues ocasionada por el agente Pichinella spiralis. Entonces, vamos a hablar primeramente de la miocarditis por Chagas. El Chagas es una de las, bueno, ya sabemos que es ocasionado por Trypanosoma cruzi. Se menciona que es como el más importante dentro de las causas parasitarias, incluso es la causa parasitaria más importante dentro del mundo y principalmente en América Latina. Es uno de los principales causantes de miocarditis infecciosa, así como también miocardiopatía dilatada no isquémica e incluso puede llegar a ocasionar insuficiencia cardíaca en adultos jóvenes. ¿Dónde se va a encontrar? Pues principalmente en su vector principal, que son insectos priatóminos. ¿Cómo va a pasar esto? Pues como que va a ir ocasionando como picaduras y va a ir dejando depósitos de sus heces en estas picaduras. Posteriormente también podemos adquirirlo mediante vías alternas por medio de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos de pacientes infectados. También a través de la vía oral por alimentos o bebidas contaminados y algo muy importante que es que también se puede pasar por vía vertical a través de madre a hijo por transmisión intrauterina. La fisiopatología es muy sencilla, el parásito va a ingresar con la luz. Sí, y luego, ingresa y luego. Bueno, pues básicamente es muy sencilla porque les había mencionado que era una invasión directa, ¿no? Gracias a Dios. Ay, no.
por medio de las vías que ya les comenté, y va a dirigirse directamente al corazón, entra a los miocitos cardíacos, y aquí más que nada genera se replica aquí mismo y va a generar un daño celular directo, una ruptura de estas células, y posteriormente va a causar como esta reacción inflamatoria como muy intensa, y aunado a esto puede incluso también ir acompañado de necrosis y liberación de citocinas. En un resumen muy cortito, el daño miocárdico aquí va a ser resultado de una suma de una invasión parasitaria directa y una respuesta inmunitaria intensa. Esta enfermedad va a estar caracterizada por tener 3 fases. Tiene una fase aguda, una intermedia y ya la crónica, ¿no? En la fase aguda se menciona que se presenta de una a 2 semanas post-infección e incluso meses si la vía por la que se adquirió fue a través de un trasplante. Esta dura de 4 a 8 semanas y aquí se menciona que principalmente los pacientes pues, son asintomáticos. Es por eso que puede llegar a llamarse como una tormenta silenciosa. Algunos pueden llegar a presentar una enfermedad febril muy leve. Sin embargo, algunas de las manifestaciones cardíacas clínicas que se pueden presentar aquí son taquicardia, la cual pues, va a estar desproporcionada a la fiebre, así como también dolor torácico, palpitaciones, disnea y cardiomegalia. Una de las principales causas de muerte de la enfermedad de Chagas pues, es la misma miocarditis, ¿no? Así como también otro síntoma general que es la meningoencefalitis, pero no nos vamos a centrar en eso. Sin embargo, en esta etapa, pues la mortalidad va a ser muy, muy baja, de hecho, de menos de 5 a 10%. Es muy importante que logremos como detectar la enfermedad aquí para evitar las repercusiones que más adelante vamos a hablar de ellas, pero que genera el que siga avanzando la enfermedad. Por medio del electrocardiograma podemos observar alteraciones, alteraciones inespecíficas dentro del segmento ST y sonda ST. También podemos observar bloqueos AB de primer grado, los cuales pues, van a ser un poco más comprometidos cuando avanza la cardiopatía, pero en esta fase pues, van a ser de primer grado. Y arritmias prematuras. También el ecocardiograma nos va a ayudar a ver estos cambios estructurales que van a ir ocurriendo. En este caso podemos detectar una disfunción ventricular temprana, así como también la presencia de derrame pericárdico ocasional. Posteriormente pasamos a la fase intermedia, que es llamada, que atraviesa por un periodo de latencia, en el cual los síntomas agudos suelen resolverse espontáneamente, incluso sin un tratamiento de por medio. Aquí hay una ausencia total de signos y síntomas, sin embargo, el daño estructural sigue continuando, hasta que llegamos ahora sí a la cardiopatía crónica, que ya sea como un colapso estructural, en el cual tenemos ya característico el llamado corazón chagásico, que pues tiene distintas características como es la fibrosis miocárdica progresiva, la destrucción del sistema de conducción por completo, dilatación ventricular, adelgazamiento de la punta, y en esta zona incluso también se da la formación de trombos. De Chagas es una de las enfermedades importantes que van a estar viendo, una insuficiencia cardíaca. La mayoría no las encontramos en fase aguda, casi todas son en fase latente, y eso porque donan sangre o cosas así y las encuentran. Y es un tema porque no todos los pacientes que están en fase latente van a desarrollar un problema cardíaco. Esos pacientes los van vigilando, los reciben su tratamiento, pero el tratamiento no es tan eficaz, o sea, 15 a 20% se muere el parásito y el porcentaje que ahí está latente, realmente no necesitarlo como vigilante. Así es complicado. Y bueno, la cardiopatía crónica es lo más habitual, que se hace muchos trombos, hace muchos aneurismas en la punta del corazón, se dilatan, y finalmente lo que la mayoría de los pacientes de Chagas se mueren es de arritmias. Son muy habituales taquicardias ventriculares. La mayoría de los pacientes terminan con un desfibrilador, que es lo que les ayuda a la recuperación. Hay una paciente, por ejemplo, que ya ha ido deteriorándose, tiene FEBI de 15%, y la señora anda bastante bien, problemas con las arritmias, es lo que
dentro de la fase aguda, que dura de 4 a 8 semanas. Es por eso que es una de las pruebas que nos puede ayudar a detectarlo más fácil en esta fase, por la carga parasitaria. Pues otra alternativa que tenemos se menciona que es la visualización del parásito en sangre, a las alteraciones electrocardiográficas que les mencioné anteriormente, que se pueden observar desde la fase aguda, el ecocardiograma también, que nos puede ayudar a evaluar las repercusiones estructurales, y también se agrega una que es la resonancia magnética cardíaca, pero ya nos ayuda en fases más avanzadas, identificando edema, inflamación y ya la posterior extensión a fibrosis. Toda esta estrategia diagnóstica justamente nos ayuda a prevenir las complicaciones sistémicas que, pues sin importar el agente que lo cause, ya sea Chagas o el que vamos a ver posteriormente, pues las principales complicaciones sistémicas cardiovasculares van a ser la insuficiencia cardíaca, arritmias, bloqueos e incluso también una miocardiopatía, la progresión a miocardiopatía dilatada. Y pues más que nada esto es para ver las diferencias que existen entre la fase aguda y crónica, principalmente la clínica, las alteraciones que podemos ver en el electrocardiograma y las consecuencias estructurales, que es lo que está presente durante toda la enfermedad, sin importar la fase. Y dentro del abordaje terapéutico, pues como lo había comentado el doctor, podemos abordarlo a partir de dos pilares, principalmente, pues el primero enfocado a tratar la etiología, inhibir la replicación del ADN del agente causal. Sin embargo, pues nada más existen esos dos tratamientos actualmente para prevenir el Chagas, que es el Infurtimox, y de primera línea, pues el dexamethasona. Y ya en caso de que la enfermedad avance, que pues casi es la mayoría de los casos que ya lo llegaron a detectar en etapas más avanzadas, pues tenemos el tratamiento cardiológico, pero pues de acuerdo a las manifestaciones, a las complicaciones estructurales que se estén presentando, ya sea una insuficiencia cardíaca, control de las arritmias mediante fármacos, ya en caso de que se presenten bloqueos avanzados, pues la implantación de marcapasos, y ante uno de los principales riesgos, que es los riesgos tromboembolíticos, pues terapia anticoagulativa. Ahora bien, tenemos la otra, el otro parásito, que puede decirse que es como el segundo más importante. El más importante es el anterior, pero pues también llega a presentarse, que es la miocarditis por Trichinella spiralis. Este parásito incluso tiene una fisiopatología incluso más sencilla. Se puede presentar en la carne de cerdo, pues entonces nosotros la adquirimos cuando consumimos esta carne que está contaminada o poco cocida. Posteriormente atraviesa la pared intestinal, migra a través de la vía hematógena y llega al miocardio finalmente, pero desencadenando una respuesta inflamatoria severa. Al final, el daño miocárdico ocurre por una infiltración inflamatoria eosinofílica, así como también una hipersensibilidad inmunológica, y a esto se le suma una lesión de las fibras miocárdicas. Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen dentro de las siguientes 2 a 3 semanas post-infección, teniendo principales síntomas como dolor torácico, disnea, palpitaciones y fatiga. Podemos llegar a detectarlo mediante electrocardiograma. Tenemos alteraciones de repolarización, extrasistolias ventriculares, y podemos observar incluso desde el inicio trastornos de conducción, así como también nos podemos ayudar de otros estudios de imagen como el ecocardiograma para ver alteraciones estructurales, resonancia magnética cardíaca para documentar derrame pericárdico y pues disfunciones cardíacas. Y pues dentro de los laboratorios también podemos encontrar que uno de los hallazgos principales pues es la eosinofilia marcada, y pues también la serología positiva al agente causal. Y más que nada, pues la estrategia terapéutica, pues como el anterior, pues tiene distintos pilares, principalmente pues tratar desde la etiología, ¿no? Una terapia antiparasitaria, en este caso utilizamos albendazol o mebendazol, pues para erradicar la infección activa, ¿no? Posteriormente, sí, ya en casos graves, para frenar la miocarditis eosinofílica, que es característica de este parásito, y la inflamación sistémica, pues podemos dar corticosteroides, y ya por último, de acuerdo a las repercusiones cardíacas que existan, pues ya el manejo sintomático cardíaco.
Y pues como les había mencionado, sin importar el agente causal, parasitario claramente, pues las principales como complicaciones que tenemos que tener en mente son las arritmias, la insuficiencia cardíaca, los bloqueos de conducción y la miocardiopatía dilatada. Bueno, ahora pasamos a la miocarditis causada por fármacos. Y en este caso, esta miocarditis se va a generar por un síndrome de hipersensibilidad inducida por los mismos fármacos. Básicamente se considera que el sistema inmune va a reaccionar de manera inadecuada o excesiva ante estos fármacos, y puede que sea dentro de se menciona en el libro que 8 semanas, pero en realidad puede ser incluso cuando inicias a tomar un nuevo fármaco o incluso mucho tiempo después de estar tomando el fármaco. Y esto se debe a una hipersensibilidad ya sea directamente al fármaco o a algún metabolito que se genere de este. Los fármacos más comunes que generan miocarditis van a ser los antiepilépticos, los antimicrobianos, la albupurinol, las sulfonamidas, que son estos antibióticos inhibidores de la síntesis de folato, la dolutamina, la clozapina, que lo voy a retomar más adelante, y también las terapias, las inmunoterapias. Las manifestaciones clínicas que se ven en este síndrome de hipersensibilidad va a ser la fiebre, la erupción cutánea, la eosinofilia, la disfunción orgánica, y ya en casos más graves, hipotensión y eventos tromboembólicos. Ahora, retomando el tema de la clozapina, este es un antipsicótico que se usa para tratar la esquizofrenia resistente, y se ha visto que anteriormente se decía que este fármaco causaba miocarditis en el 0.01 a 0.001 de los casos de los pacientes que tomaban este fármaco, pero actualmente se sabe que este fármaco genera miocarditis del 1 al 10% de los pacientes que lo toman. Se menciona también que esto va a ocurrir con mayor frecuencia durante las primeras semanas que se toma el fármaco, y su incidencia máxima para producir la miocarditis va a ser alrededor de los 19 a 20 días. Y ante la sospecha clínica, como cualquier fármaco que sospechemos que está generando miocarditis, pues suspender el tratamiento inmediatamente. También otro que hay que tomar en cuenta va a ser la vacunación, especialmente hablando sobre la vacuna de la viruela, que si bien se vio en una población muy pequeña, se hizo el estudio en militares, se vio que se presentaban 2.2 casos por cada 100.000 personas. Así es una cifra muy baja, pero pues se debe tener en consideración. También los fármacos neoplásicos, que estos son nuevas terapias que se van a nuevos blancos terapéuticos, que si bien van a terminar, pueden crear unos efectos adversos, van a generar la miocarditis, porque si bien estos fármacos lo que hacen es van a potenciar la actividad inmunitaria nativa, y también van a aumentar el número de antígenos contra los fármacos. Entonces uno de estos efectos adversos es que se produzca una autoinmunidad, ¿no? Que estos van a ser los inhibidores de PD1, CTLA4 y PDL1. Y igual este es el manejo de, si bien no solo de estos, sino que también con los fármacos, va a ser suspender el fármaco causal, llegar a usar corticosteroides en caso de que sea muy grave, o inmunosupresión intensiva en los casos de miocarditis fulminante. Ahora pasamos a los síndromes clínicos, o es todo lo que el paciente presenta o expresa cuando cursa con la patología. En primero vamos a tener que hay pacientes asintomáticos como sintomáticos. Los asintomáticos pues no van a presentar alguna manifestación clínica, pero se va a detectar o se va a poder diagnosticar mediante las alteraciones que se van a mostrar en el cardiograma y por medio del estudio de imagen, que sería el cardiograma. Sin embargo, cuando el paciente presenta las manifestaciones clínicas, lo más frecuente que va a presentar pues, es el dolor torácico, que más adelante vamos a ver que este dolor torácico pues, puede influir en un difícil diagnóstico porque es una presentación muy frecuente en distintas cardiopatías. También va a presentar arritmias, insuficiencia cardíaca como consecuencia o alguna acompañante y el colapso hemodinámico. El dolor torácico puede ser la manifestación más frecuente y puede, como les dije, va a hacer que sea difícil el diagnóstico porque puede ser una reacción de pecho debido al dolor que va a presentar el paciente. Esto también, que a su vez va a estar acompañado de la elevación del segmento ST, que como ya vimos, pues es característico de esta patología, y pues va a simular una angina de pecho o el dolor porque va a haber un vasoespasmo coronario, lo que quiere decir que va a haber una contracción transitoria de las arterias coronarias y esta va a disminuir momentáneamente el flujo sanguíneo.
Cuando esta inflamación alcanza el pericardio, pues va a presentar también el paciente dolor, lo que puede asociarse a una pericarditis, y aún así pues va a estar dificultando el diagnóstico, y pues cuando ya sería la pericarditis. Entonces aquí es súper difícil el diagnóstico. A muchos pacientes llegan cuadro clásico, electrotumor, infarto, los meses y tienen coronaria típica, ¿no? Pero entonces hay esos pacientes que tienen coronaria, incluso elevan tromboninas también, hace cápsula del electro, el dolor es igualito, haces el diagnóstico y ya cuando ves que las coronarias también, haces una resonancia y pues ya se sabe que tenía realmente miocarditis. Pero es mejor meter al paciente que no tenga nada y más grave que te confíes que se infarte, ¿no? Y ahora, en las manifestaciones clínicas, pues va a ser distinto en niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes van a presentar cuadros agudos y fulminantes, mientras que en los adultos mayores la evolución va a ser lenta e insidiosa. ¿Eso por qué? Debido a que la respuesta inmune intensa ante el agente en los niños y los adolescentes va a ser mayor que la respuesta inmune de los adultos mayores. En los adultos mayores los síntomas van a aparecer progresivamente. El paciente generalmente, como la manifestación clínica es lenta, va a acudir a consulta ya que existe una miocardiopatía dilatada, y en este caso pues ya va a tener insuficiencia cardíaca. Ahora, pues la miocarditis puede ser, la miocardiopatía dilatada generalmente a veces se presenta con un precedente de miocarditis. Esta es responsable del 10 al 15% de los casos de miocardiopatía dilatada idiopática, y en esta inflamación lo que va a asociarse a disfunción sistólica y disfunción diastólica. Esto también nos va a hacer que el paciente evolucione a insuficiencia cardíaca. Ahora, sus manifestaciones clínicas, de acuerdo a la patología que ya vimos y la fisiopato de los distintos virus, pues cuando es el parvovirus B19, el paciente presenta una disfunción endotelial y va a haber un fuerte dolor torácico. Mientras que cuando es la miocarditis de células gigantes, pues esta va a ser mucho más agresiva, va a haber arritmias ventriculares graves y bloqueo cardíaco. Por esto es importante saber identificar la causa. Esto va a hacer que sepamos cómo dar un buen tratamiento, también que sepamos cómo va a ser la evolución del paciente y saber su pronóstico. También hay hallazgos clínicos orientadores en donde pues, te puede discernir de las causas de su dolor torácico y así poder tener un buen diagnóstico diferencial. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues cuando el paciente presenta adenopatía biliar, nos sugiere que el paciente tiene una sarcoidosis sistémica con afección cardíaca. Cuando el paciente presenta exantema y eosinofilia, nos sugiere que hay hipersensibilidad a fármacos. Si el paciente presenta taquicardia, vestibular sostenida y bloqueo avanzado, pues puede sugerir una sarcoidosis cardíaca o miocarditis de células gigantes. Y a veces pues el paciente no va a recuperarse de su fase aguda de la miocarditis y va a presentar una miocarditis crónica. ¿Por qué? Porque la inflamación va a persistir. Esto pues es que la gente persiste en el sistema o en su defecto el agente ya no está en el cuerpo, pero la activación inmunitaria continúa, o sea, es decir, que esta no se elimina, y esto va a tener que ver con la miocarditis crónica. También el sistema puede generar una autoinmunidad, como ya se habló previamente que dijeron de las respuestas inmunes. Puede haber una autoinmunidad contra proteínas propias cardíacas. Nos menciona la literatura también que en el diagnóstico existe la PEM, que es la biopsia endomiocárdica, que nos sirve ¿para qué? Para diferenciar la miocarditis dilatada inflamatoria de la no inflamatoria. ¿Esto qué va a hacer? Va a analizar el tejido, va a detectar la inflamación, va a detectar las células inmunitarias o el material genético de algún virus. Esta tiene una utilidad limitada porque aún no cuenta con estudios suficientes para mantenerlo como un gold estándar. ¿Quién se le haría, doctora? ¿A quién le haría una biopsia endomiocárdica?
poquito platican ustedes a todos los que tú sospechas que tienen miocarditis. Para conocer su cumpleaños. A todos los que sospechas de miocarditis te la traías. ¿Qué piensas tú? Dice que no. Bueno, es que yo he visto que se supone que se reserva para pacientes que tienen como, que tienes alguna sospecha del diagnóstico, que más que nada se hace para eso. O sea, Cuando tienes sospecha diagnóstica de que es miocarditis o no. cuando ya se realizaron tus estudios, como puede ser la resonancia magnética o pruebas de laboratorio, y aún así no tienes el diagnóstico claro, ahí es cuando se realiza la biopsia. Porque justo no se hace porque es un procedimiento más invasivo. Es invasivo, peligroso, puede temporar entonces, más bien, tú ya tienes un diagnóstico de miocarditis, la haces cuando el paciente no está respondiendo al tratamiento. Porque si ese paciente tú le haces la biopsia y le sale una de células gigantes o una inflamatoria, pero no tiene bacterias, no tiene esto, tú le puedes poner dosis altas de esteroide y obviamente revierte la respuesta inflamatoria. Pero lo contrario, imagínense que si sea por bacterias, si sea por un parásito y tú le das esteroide, pues obviamente bajan las defensas y el paciente se te muere. Entonces, la biopsia endomiocárdica es algo muy importante, es cuando ya tienes un diagnóstico claro, pero que el paciente está refractario al tratamiento. Ahora, presentaciones clínicas. Esta está dividida en la miocarditis aguda, miocarditis fulminante, miocarditis crónica activa, la miocarditis eosinófila y la miocardiopatía peripártica. La miocarditis aguda es la forma más frecuente. En esta vamos a presentar síntomas inespecíficos como es la disnea, la fatiga, que va a estar presente en varias, si no es que en casi todas las manifestaciones clínicas. Va a haber arritmia y palpitaciones, obviamente va a presentar el dolor torácico y del 20 al 80% de estos pacientes presentan un antecedente de algún cuadro viral. Y pues también esta miocarditis aguda puede simular un síndrome coronario agudo. En la miocarditis fulminante, que es solamente el 10% de todos los pacientes que van a presentar la miocarditis, esta está caracterizada por un inicio brusco, es de evolución rápida, hay una hipotensión grave, hay un choque cardiogénico, hay una necesidad frecuente de vasopresores para tener un adecuado tratamiento y pues esta tiene una alta gravedad inicial, pero a largo plazo su recuperación va a ser altamente favorable. La miocarditis crónica activa, esta va a caracterizarse que va a ser de inicio gradual. Esta es predominante en adultos mayores. Otra vez pues vamos a ver la fatiga, la disnea y va a haber disfunción ventricular progresiva. A la biopsia se observa fibrosis y pérdida de eritrocitos. También puede evolucionar a miocardiopatía dilatada y puede también cuando está la miocardiopatía dilatada puede haber disfunción diastónica y también miocardiopatía restrictiva. La miocarditis eosinófila, vamos a tener una infiltración de los eosinófilos en el miocardio y va a estar dividida en tres: en la miocarditis policistilidad, la asociación de enfermedades y la eosinófila necrótica fulminante. La primera pues, está asociada a fármacos, la segunda es por enfermedades sistémicas y la eosinofílica necrótica fulminante va a ser su presentación más grave. En la miocardiopatía periparto, esta es asociada a mujeres embarazadas, en donde su aparición estará caracterizada de que va a ser en el último mes del embarazo o hasta 5 meses después del parto. En esta no va a existir una enfermedad cardíaca previa. Su modo de manifestación va a ser que en la paciente vamos a encontrar disfunción ventricular izquierda y posible asociación con miocarditis, que se tiene que tener en el diagnóstico diferencial y la mayoría mejora con el tratamiento estándar. Y pues se va a realizar una biopsia endomiocárdica solo en los casos persistentes. Bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, se dice que realmente no hay una prueba única para poder
se viene a elevar cuando existe una insuficiencia cardíaca. Y bueno, básicamente estos estudios no hacen el diagnóstico por sí solos, mas sin embargo siempre se tiene que complementar para poder tener una... que no, o sea, como que esos estudios nos orientan, pero no hacen el diagnóstico. Bueno, ahora sí, el electrocardiograma y el coreograma. ¿Por qué se hacen los dos? Bueno, porque realmente estos estudios nos hacen, puede haber hallazgos como variables. Es decir, en el electrocardiograma podemos encontrar alteraciones en el segmento ST o en la onda T, y a la vez podemos ver que hay bloqueo auricular o arritmias ventriculares. Más sin embargo, el ecocardiograma, sí ya nos hace como, nos da un panorama completo de cómo está funcionando, o nos ayuda a valorar cómo está funcionando el corazón, si existe una disminución del flujo de la función ventricular, o incluso si llega a haber un derrame de pericardio. En cuanto a la resonancia magnética cardíaca, bueno, ese es el estudio que se realiza más habitualmente, ya que este es el que no es invasivo. Como lo comentaba hace rato, la biopsia es más invasiva, entonces pues esta es la principal herramienta de diagnóstico, ya que pues esta nos permite identificar si tenemos edema, a la vez de inflamación o hiperemia, y incluso puede dividirse tanto en fibrosis como en necrosis. Como para la doctora ahí arriba, dice estudio de elección no invasivo, ¿no? Porque pues no se hace nada más que se le pone el gadolinio, que es el contraste, se no daña el riñón, generalmente tolerado, no tiene mayores efectos adversos. El problema es la disponibilidad y el costo. Por ejemplo, este hospital del tamaño que es no tiene razonado, ¿no? Entonces no tiene que ser razonancia magnética, pero sería lo ideal. Ahí donde está la flechita que indica lo blanco, pues es todo sobre el tejido, y esto que es el edema, ¿no? que aumenta con el gadolinio. Y obviamente vean que es con una distribución casi siempre es subendocardia, ¿no? A la diferencia de lo que tenemos en los infartos. El gadolinio se distribuye cuando es por un infarto, la inflamación subepicárdica, ¿no? Porque la presión de fuerza que las arterias coronarias van por el epicardio. Primero se empieza a inflamar el subepicardio. Entonces esto nos ayuda mucho a diferenciar de los pacientes que sospechamos que dices, o sea, está súper joven, pues alguien de ustedes, de sus características, están muy chavos, no pensaríamos que tuviera un infarto. Entonces lo metes a una resonancia y te ayuda mucho a diferenciar. Entonces un patrón subendocardio, un chavo sí puede tener una miocarditis, ¿no? Eso sería muy difícil ver que tuviera una subepicardica, pero eso es por partes. Otro problema de la biopsia es que tú entras y tomas y tienes que estar seguro que agarres el pedazo que realmente está inflamado, porque si tú agarras un pedazo de acá, te va a salir una biopsia normal. También por eso no es tan justificado hacerle biopsias a todo el mundo, porque tienes que ser muy específico de que tienes que alcanzar a tocar una parte de inflamado, es lo complicado. Bueno, aquí tenemos la biopsia endocárdica, que bueno, esta sigue siendo el estándar de referencia o el gold estándar, pero pues como dice el doctor, pues al final de cuentas este se usa o es seleccionado para algunos pacientes, ya que llega a ser demasiado invasivo. Y bueno, en cuanto al pronóstico de la miocarditis, respecto al diagnóstico favorable, se supone que la mayoría de los pacientes puede llegar a tener recuperación funcional solo mientras existe una función ventricular conservada. Sin embargo, ya que no todos los pacientes y no todos los cuerpos reaccionan pues igual, puede haber un pronóstico desfavorable cuando existe una disfunción ventricular, cuando llega a haber arritmias o incluso cuando ya existe una insuficiencia cardíaca. Y con respecto a los factores de mal pronóstico, pues tenemos ya la miocarditis fulminante, la miocarditis de los ahogantes, la fracción de eyección disminuida y incluso arritmias ventriculares disminuidas. Y pues en este caso los pacientes ya necesitan un soporte mecánico o incluso un trasplante. Que van a entrar los... Ok, ahora el tratamiento pues va a estar dividido en el inicial, el soporte hemodinámico, la identificación, el estudio de las arritmias, cuando estaba en arritmia, el tratamiento avanzado y el trasplante cardíaco. Iniciamos con la inicial, que es el manejo estándar. Vamos a tener que el paciente le tenemos que indicar que de soporte va a haber una monitorización clínica y va
va a estar aplicado el seguimiento según las guías, pero para las que están indicadas como para la insuficiencia cardíaca, porque se ha visto que este tratamiento pues, también tiene un buen resultado en pacientes con miocarditis. El soporte hemodinámico, pues cuando va a haber una pérdida de la capacidad del sistema para mantener una circulación adecuada. En el soporte hemodinámico, pues es cuando hay hipotensión y un choque cardiogénico, y se van a utilizar vasopresores y tiene que también haber una asistencia mecánica, como el balón intraórtico. Cuando hay inmunosupresión, pues no está recomendado rutinariamente, es decir, que no se va a indicar a todos los pacientes también y todas las presentaciones clínicas de la miocarditis, porque pues de acuerdo al estudio Myocarditis Treatment Trial, en los cuales indicaban prednisona, azathioprina y ciclosporina, pues no mostraron un beneficio significativo. Sin embargo, sí se puede indicar para miocarditis de células gigantes, para sarcoidosis cárdica, miocarditis eosinófila y en enfermedades autoinmunes. El tiotrimi, que pues es cuando es la miocardiopatía crónica, se va a indicar prednisona y azathioprina, y pues en esta el paciente va a mostrar una mejoría en su fracción de eyección del músculo izquierdo y pues va a mejorar la calidad de vida. Cuando hay arritmias, pues se va es cuando el paciente está en hospitalización, va a haber una adecuada monitorización del electro y se va a indicar el diagnóstico convencional. Cuando se va a indicar también el desfibrilador automático implantable en pacientes que van a presentar un alto riesgo de sufrir una muerte súbita. Cuando es tratamiento avanzado, pues que el paciente no respondió adecuadamente al tratamiento inicial, y es cuando hay un desarrollo de choque cardiogénico. También se puede indicar el ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, la asistencia ventricular. Se va a dar un puente a la recuperación, o podemos ya ir pensando o tener en cuenta el implante. Para el trasplante cardíaco, pues tienen que ser muchos aspectos que tienen que evaluar en el paciente, y pues va a ser cuando ya haya una insuficiencia cardíaca terminal, pues un fracaso del tratamiento terapéutico, y cuando hay un shock refractario, pues esa va a tener un buen pronóstico de acuerdo similar a las otras cardiopatías. Y por último, pues la literatura también menciona un mapa en donde nos dice prácticamente cómo se debe llevar el tratamiento. Pues el paciente presenta la miocarditis, y primero debe haber una estabilización hemodinámica, de donde vamos a utilizar diuréticos y vasodilatadores. Cuando el paciente ahora esté estable, ya se puede indicar un tratamiento de remodelado, en donde vamos a usar fármacos IECA o ARA2. Y cuando el paciente ya se inestabiliza, vamos a utilizar el apoyo hemodinámico. Y cuando otra vez ya está estable, pues hay tratamiento de remodelado. Cuando está inestable, se utiliza la inmunoterapia, y después de la inmunoterapia ya se estabiliza el paciente y puede haber un seguimiento. O si está inestable, pues ya vamos al trasplante cardíaco y la asistencia mecánica, que es en general como una guía o un mapa de cómo llevar todo lo que se vio antes. Y pues para todo esto, para concluir, tiene que pues como ya vimos, hay un muy difícil diagnóstico de la miocarditis. Esto es porque no existen como ciertos síntomas que sean súper específicos de esta patología, y los métodos lo que buscan es tener biomarcadores sanguíneos, micromatrices genéticas, debe haber un análisis proteómico, y pues se busca que sea un diagnóstico masivo. Las nuevas terapias también buscan una inhibición selectiva de los mecanismos T, una glucosis de productos activados y un aumento de los productos T reguladores. La medicina personalizada, que lo que busca es que todo aquello tratamiento sea aplicable al paciente de acuerdo a su patología, y como ya sabemos, aquellos pacientes que presentan una patología o una cardiopatía cardíaca, no solamente cuentan con esta cardiopatía ya, o sea, es un sinfín de
biológico de cada paciente. Por esto darle un tratamiento dirigido.